Buenas tardes, en el día de hoy hablaremos sobre el texto de Pablo Leyton titulado Televisión más estado de sitio, la perentoria doble cadena del golpe en Chile. Este texto hace parte del libro publicado en el año 2012 titulado Archivos de Frontera, el gobierno de las emociones en Argentina y Chile, del presente. Antes de continuar hablaremos un poco sobre el autor. Pablo Leyton es un doctor de estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile y de medios y comunicación del Macquarie University en Sydney, Australia. Además posee un título de periodismo de la Universidad Católica de Chile y un máster de Bellas Artes del Massachusetts College. Para introducirnos en el texto es menester hablar y conocer un poco sobre la historia de la televisión en Chile y sobre el momento político, económico y social que vivía Chile durante el golpe. El origen de la televisión en Chile surgió a través de las universidades, puesto que estas instituciones poseían la tecnología y el conocimiento para traer la televisión. La televisión se inaugura el 21 de agosto de 1959 cuando el canal 13 de la Universidad Católica de Chile hace su primera transmisión. Al poco tiempo, varias universidades más deciden incursionar en el mundo de la televisión y deciden crear los canales 7 y 9. Esto constituiría el inicio de la televisión chilena. Inicialmente, la televisión chilena fue promulgada y protegida por el gobierno con fines netamente culturales para enriquecer así la educación del país. No querían tener ninguna intervención privada y se cerraron totalmente a que la televisión fuera netamente cultural. Esto fue hasta 1962, donde Chile tuvo que ser el organizador del Mundial de Fútbol, Chile 62, en el cual la televisión tuvo que tornarse un poco más masiva y dejar al lado un poco la culturalidad que le había implicado el gobierno. Con el crecimiento exponencial de la televisión en Chile, se decide crear la Televisión Nacional de Chile, que junto a la Ley Hamilton, que creada en 1970, son los entes que regularán y controlarán la difusión de la televisión chilena. Esta ley, la Ley Hamilton, nos dice que se le dará total autonomía, control y difusión a las universidades y al Estado para hacer uso de la televisión, explotarla y difundirla por todo el país. En relación a la economía de los canales y cómo iban a subsistir, la Ley Hamilton dice que sus ingresos serán netamente de la publicidad y de los aportes sociales que dé el gobierno para así hacerla crecer cada vez más. Para hablar de la situación económica, política y social que llevó a Chile en ese entonces, debemos referirnos al principal problema geopolítico que se llevaba mundialmente, la Guerra Fría. Esta contienda enfrentaba a las dos potencias mundiales, que por un lado iba a estar Estados Unidos y la Unión Soviética, que buscarían principales aliados para llevar a cabo y difundir su doctrina, la capitalista o la comunista socialista. En 1970 es escogido Salvador Allende por voto popular y sería el primer mandatario escogido en un Estado de Derecho con una doctrina marxista. Las principales propuestas que traería Salvador Allende sería la transición del capitalismo hacia el socialismo y la nacionalización del cobre. Serían sus principales propuestas. Esto no estaría muy bien visto por los Estados Unidos, por lo cual desde antes de la elección de Salvador Allende ya estaban tramando y planeando una conspiración para derrocar al futuro presidente. Esto se orquestó el 11 de septiembre de 1973, cuando con una intervención militar promovida por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional terminarían derrocando a Salvador Allende tras el bombardeo de la Casa de la Moneda. Al terminar el día con el suicidio de Salvador Allende, subiría al poder la Junta Militar en cabeza de Augusto Pinochet. A partir del contexto anterior podemos entender que la época de la dictadura y sobre todo pues el golpe de estado fue un gran quiebre en la historia de Chile, lo que se ve reflejado no solo pues en lo que la gente veía en las calles, sino además en la forma en que se piensa comunicar y cómo se construye el discurso y sobre todo el poder hegemónico de la comunicación desde la dictadura hasta estos años recientes. A partir de esto, pues el día del golpe, el 11 de septiembre de 1973, no se dan transmisiones por la televisión, sino pues el único medio de transmisión de noticias fue la radio, donde claramente se instaura un discurso terrorista, guerrerista, que pues quiere infundir el miedo en la población, el odio a los comunistas, sobre todo sentimientos de zozobra que se están viviendo en esos momentos de represión, de persecución política, y es a partir de
de esto que se empieza a instaurar este nuevo discurso de terror, de miedo, y que se ve pues bien cimentado el día del golpe en la noche, cuando se da una transmisión de Pinochet y la junta militar que lo acompaña, y no es solo como el discurso o lo que se dice, la forma en que se dice, sino además las representaciones simbólicas que se pueden ver a través de la imagen, como pues los militares, algo que irrumpe en lo que la gente venía conociendo a partir de la televisión pues en el gobierno de Allende, y esto también marca un cambio y una ruptura muy importante, porque es a partir de la representación disposicional, de la forma en que se enuncian los discursos, que también se enfatiza en esta nueva época de miedo, de terror, de persecución, de vigilancia constante a la gente, y sobre todo pues esto marca una configuración muy importante en lo que se transmite, porque lo que se transmite quiere generar estas sensaciones en la gente, como estar totalmente controlados, de ver una obediencia, y pues esto se evidenció en que Canal 13 fue el único canal que emitió durante el golpe de estado con normalidad, y esta normalidad era referida a que se pasaban programas estadounidenses, dibujos animados. Sin embargo, pues no se pasó ninguna noticia hasta que se emitió la junta militar, pues el discurso de la junta militar. A partir de esto se da un cambio en el ejercicio periodístico, pues varios militares empiezan a asumir roles de los cuales no tienen mucha formación, y empiezan también a delimitar qué contenido era pasado o no se permitía pasar por el canal, y sobre todo pues qué era lo que quería enfatizar la dictadura con el contenido que se pasaba. Todo era como muy pensado y habían cosas que no eran permitidas, que eran censuradas. Entonces se empieza a vivir bajo esta época de la censura, de la persecución, del miedo constante y la represión constante que estaban viviendo las personas, no solo pues en el momento del golpe, sino posteriormente también, con el constante sentimiento pues de vigilancia. A partir de todo esto, podemos decir que pues hubo un cambio muy significativo en la forma de comunicar en Chile, y se empezó a instaurar una hegemonía del poder en cuanto a la comunicación, una hegemonía de la comunicación que tiene unas claras limitaciones y delimitaciones políticas, con unas intenciones claras que siempre quieren ir encaminadas al miedo, a la estigmatización de la protesta, a la estigmatización de aquello que en ese momento se salía de la dictadura, y que pues en estos momentos se sale como este poder hegemónico de la comunicación. Entonces, a partir de esto, el autor nos presenta unos casos muy puntuales de ataques que se han dado pues desde el 2009 hasta años recientes. Algunos canales de televisión que en su momento eran los que comunicaban en la dictadura, apoyaban la dictadura, han sido atacados en varias ocasiones, han sufrido atentados y demás. Sin embargo, pues aunque hay que darse la disputa hegemónica, digamos que el autor resalta que ese no es como el camino a seguir, y pues también resalta que el movimiento estudiantil, después de todo esto que se presentó con la historia de la televisión a partir de la dictadura, ha venido también disputándose pues ese ejercicio del poder, y sobre todo del poder hegemónico de la comunicación, que está centralizado en algunos medios muy específicos, y que ha venido de cierta manera pues también replicando este tipo de cosas que se daban en la dictadura. Y sobre todo pues esto se ve muy marcado en las protestas que se dan en el 2011, donde estudiantes salen a marchar y a protestar por la educación, por el derecho a la educación, y los medios de comunicación se enfocan simplemente en las protestas que han considerado vandálicas, que han considerado como terroristas y demás. Sin embargo, pues las protestas pacíficas, las protestas culturales, que fueron muy famosas en muchos países, pues como que no las resaltan, sino resaltan siempre lo malo, generando en la población que estaba viendo un rechazo, una estigmatización y siempre una criminalización de los movimientos sociales, de la movilización social. La foto que podemos ver acá es del documental Ya no basta con marchar, que es una apuesta comunicativa que hicieron las y los estudiantes para demostrar que no solo era lo que se mostraba por los medios, sino que los estudiantes se pensaron unas formas de protesta, pues renovando como esta protesta ochentera y pensándose desde lo popular, desde lo cultural, desde lo estudiantil, y a partir como de todas sus capacidades y potencialidades que tenían para mostrar.
y pues a partir de esto se empieza a comunicar. Sin embargo, pues los medios hegemónicos siguen replicando todos estos discursos. Entonces vemos representada acá la censura que sienten los estudiantes y sobre todo pues como la ira que les genera esta censura, porque siempre se han visto silenciados, invisibilizados de la historia, y sobre todo se presentan imágenes distorsionadas por medio de las formas que se han establecido para comunicar, y siempre pues con esta criminalización y demás, a partir pues de lo que se produjo en la dictadura, que ha sido un fuerte impacto y que se sigue replicando y se sigue viviendo como en la forma en que se comunica y en la forma en que la gente ve las noticias y en la forma en que en general se da el ejercicio hegemónico de la comunicación. Pues han venido dándose también la pelea desde diferentes espacios y sobre todo pues de espacios subalternos. El texto de Pablo Leyton nos habla sobre la influencia de los medios de comunicación, en especial la televisión, durante el golpe en Chile y luego del golpe. Podemos comparar este texto de Pablo Leyton con los sucesos ocurridos en Chile con Colombia, pero en Colombia nunca se ha instaurado como tal una dictadura. Han habido varias intervenciones, pero nunca una dictadura formal. Pero entonces, ¿cuál es este problema principal que tiene Colombia? ¿Cuál es este problema que aqueja tanto a Colombia durante tantos años? Esa respuesta es la violencia. Hemos vivido una guerra civil interna durante varios años, desde nuestra independencia, unas divisiones de poderes las cuales nunca se unen, una patria boba que no surge y desarrolla el país, y de esto ha sido parte de los medios de comunicación, que durante años nos han mantenido polarizados, controlando y manipulando la información para transmitirnos el miedo, teniendo de base la violencia, vendiéndose al mejor postor, que en este caso será el gobierno.